El eco de las palabras de traición de don Ramiro, mi abogado de confianza, resonó en la sala del tribunal, sellando mi condena injusta. Pero él no sabía que, en la discreción de mi humilde escritorio, yo, su secretaria, guardaba una copia del contrato original, la prueba que desbarataría su imperio de mentiras. ¿Sabes, mi querido amigo? La vida tiene giros que ni el más hábil de los dramaturgos podría inventar. Y esta es una de esas historias, un relato donde la arrogancia se topa con la resiliencia y el corazón más noble, una verdad cruda y sin filtro que te mostrará cómo el valor de una persona no se mide en ceros en una cuenta bancaria, sino en la profundidad de su espíritu y en la inquebrantable búsqueda de la justicia. Te hablo de Valeria, una joven cuya existencia fue una danza constante entre la invisibilidad y la promesa silenciosa de un futuro que ella, con sus propias manos y su mente prodigiosa, se negaba a dejar que le arrebataran. Valeria Castro no era una mujer que deslumbrara a primera vista con artificios o lujos. Su belleza residía en la quietud de sus ojos, de un color avellana profundo y reflexivo, que habían visto desde muy temprano en su vida, no solo la escasez, sino la crueldad de la indiferencia y la subestimación, en su forma más descarnada. Había crecido en un barrio modesto de la periferia, con unos padres que a pesar de sus esfuerzos apenas lograban salir adelante, y con un padre, un humilde profesor de historia, que le inculcó el amor por la verdad y la justicia, valores que parecían utópicos en su día a día. Su rostro, enmarcado por un cabello castaño liso que siempre recogía en una coleta práctica y discreta para el trabajo, era de una serenidad que contrastaba brutalmente con las tormentas silenciosas que albergaba en lo más profundo de su interior, un alma atormentada por la injusticia que la rodeaba. Su piel, de tez clara, a menudo mostraba la palidez de las noches de insomnio, del cansancio acumulado, de la preocupación constante por el futuro y por su familia. Sus manos, aunque ágiles y precisas al teclear a velocidad vertiginosa y al organizar complejos expedientes legales, no eran las suaves manos de seda y sin callos que se esperaban en el exclusivo círculo de la élite ejecutiva o legal. Eran manos con las uñas a veces rotas, con la piel levemente áspera por el contacto con los cientos de papeles que revisaba y las noches sin dormir dedicadas a sus estudios. Sus ropas, aunque siempre limpias y cuidadosamente remendadas por su madre, consistían en trajes de oficina genéricos, de telas sencillas y a menudo descoloridas por el uso, compradas en tiendas de segunda mano o en rebajas de fin de temporada, muy lejos de los diseños de alta costura que vestían su jefe, don Ramiro, y sus colegas del prestigioso bufete. El contraste entre su sencillez y la opulencia de los mármoles y cristales de la firma legal era un golpe visual constante, un recordatorio diario de su insignificante lugar en aquel mundo de privilegio y apariencias. Vivía con sus padres y su hermano menor en un pequeño apartamento de alquiler, en un edificio antiguo y descuidado, un cubículo de ladrillo expuesto en un barrio vibrante pero empobrecido, donde el aroma a café recién hecho se mezclaba con el persistente olor a humedad y a la comida modesta que preparaba en su diminuta cocina. Su estudio, personal, su refugio, era una pequeña mesa de madera, atestada de libros sobre leyes, códigos y expedientes viejos, iluminada por una lámpara de cuello largo, que era su única compañera en las largas noches de vigilia y estudio.
una lámpara que a menudo parpadeaba por los cortes de luz. Era un rincón ignorado por el brillo de la ciudad y el lujo de los rascacielos corporativos, un espacio donde sus sueños de una vida diferente, de una justicia verdadera y de un futuro digno para su familia, cobraban vida entre la tinta y el papel, lejos de las miradas de juicio. Se sentía la mayor parte del tiempo como una pieza de mobiliario desgastado en un mundo de opulencia desmedida, un fantasma que se movía entre la gente sin ser vista, mientras ella batallaba día a día en las trincheras de la supervivencia y de la invisibilidad. Las miradas que recibía de don Ramiro, su jefe, y de sus amigos abogados, eran siempre de condescendencia velada, de desprecio abierto, de una arrogancia que la hería en lo más profundo de su ser. Don Ramiro, el patriarca del bufete más prestigioso de la ciudad, era un hombre cuyo éxito se había edificado sobre la implacable ambición y, a menudo, la completa falta de escrúpulos. Victoria, la abogada senior del bufete y mano derecha de don Ramiro, era la personificación de la crueldad, una mujer de belleza impecable, pero un alma vacía de empatía. Valeria, todavía en ese traje tan humilde, deberías aspirar a algo más. La verdadera elegancia se encuentra en el confort, no en la sencillez, querida, decía Victoria, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y un tono que destilaba azúcar y veneno. Otra, con un tono más directo y una risita ahogada en su café gourmet, insinuaba: pobrecita, tan inteligente y tan obstinada en la mediocridad. Deberías buscarte un buen partido, Valeria. Ya sabes, alguien que te saque de ese agujero de secretaria. Sentía como el juicio se cernía sobre ella, una losa invisible que la aplastaba, una vergüenza que no le pertenecía, sino que le era impuesta por la miopía y la crueldad de otros. Sus mejillas se encendían de rabia, una furia silenciosa que apenas podía contener, un fuego frío que ardía en su pecho, avivado por la indignación. Su mandíbula se tensaba con tal fuerza que le dolían los músculos, y sus puños se apretaban con tanta vehemencia que sus nudillos se volvían blancos, mientras sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos, un pequeño acto de autolesión para canalizar la inmensa indignación, la impotencia que la asfixiaba, que la dejaba sin aliento. Un nudo se formaba en su garganta, un cúmulo de palabras que ardían por salir, por defender su integridad, su ética, su valía como profesional y como ser humano, pero se contenía por la necesidad de sobrevivir, por la promesa que se había hecho a sí misma de no ceder ante la corrupción del espíritu, y sobre todo, por el amor a su familia y la memoria de su padre. Solo son palabras vacías. Lo importante es la verdad, el respeto por mí misma y por mis principios. Ellos no pueden quitarme eso. Mi valor no se mide en ceros en una cuenta bancaria, ni en el lujo de mi ropa. La voz de su padre, un humilde profesor de historia que había cultivado en ella el amor por la verdad y la justicia, resonaba en su mente como un eco lejano, una melodía constante de fortaleza. Valeria, el verdadero valor no se grita, se demuestra con la honestidad del espíritu y con la persistencia en la verdad. La paciencia es la clave del triunfo, mi niña, y tu mente es tu arma más poderosa. El tesoro oculto de Valeria no era una habilidad sobrenatural o una herencia tangible de riqueza material, sino una inteligencia analítica prodigiosa,
una memoria fotográfica excepcional para los detalles legales y financieros, y un instinto inquebrantable para detectar patrones, anomalías y sobre todo, la mentira y la injusticia en el mundo legal y corporativo. Desde muy joven, había devorado libros sobre derecho, jurisprudencia y los más complejos casos judiciales con la misma avidez con la que otros niños devoraban dulces. Su padre, un humilde profesor de historia que había cultivado en ella la curiosidad y la disciplina, le había enseñado a ver la historia no como un relato estático, sino como un mapa de causas y consecuencias, de verdades ocultas y de ciclos de injusticia que podían romperse. Le había enseñado a leer entre líneas, a buscar las contradicciones, a memorizar cada detalle, cada fecha, cada nombre, creyendo que en los pequeños detalles residía la clave de las grandes verdades. El verdadero tesoro de Valeria, más allá de su intelecto, era una copia casi perfecta, una réplica facsímil, de un contrato original que nadie más sabía que existía. Años atrás, mientras organizaba los viejos archivos del fundador del bufete, un hombre ya fallecido que había sido mentor de don Ramiro, Valeria había tropezado con un pequeño cajón secreto en su escritorio personal. Allí, entre objetos sentimentales, encontró una réplica casi idéntica de un contrato clave en la historia del bufete, el acuerdo de sociedad original entre el fundador y un socio que había sido despojado de su parte. El contrato oficial que se guardaba en el bufete y que don Ramiro usaba para sus argucias, tenía pequeñas modificaciones, cláusulas sutilmente alteradas que favorecían al fundador, y que el fundador en su testamento moral había pedido que se rectificaran en el futuro. Este documento, una copia fidedigna, revelaba una traición fundacional en la historia del bufete, una injusticia que se había blanqueado con el tiempo. El fundador, al final de su vida, arrepentido de sus tratos con el abuelo de don Ramiro, había creado esta copia como una forma de redimir su karma, esperando que alguien la encontrara. Valeria, con su ojo para el detalle y su instinto para la justicia, había percibido la diferencia y, sin entender completamente su significado en ese momento, la había guardado discretamente. Ni don Ramiro, obsesionado con su estatus y su control superficial, ni Victoria, cegada por la avaricia, jamás sospecharon que bajo la apariencia de aquella mujer humilde y simple se escondía una mente brillante, un genio estratega capaz de desentrañar los más complejos misterios legales y corporativos, y una verdad que, cuando fuera revelada, tendría el poder de demoler los cimientos de la fortuna de don Ramiro y de su bufete, dejando a todos los presentes con una sorpresa que se materializaría en ojos desorbitados por el asombro, bocas entreabiertas por la incredulidad y un silencio aturdidor, un silencio que vibraría con la fuerza de una verdad inesperada y devastadora. La ironía, mi querido amigo, es que el tesoro que ellos tanto despreciaban sería el único que podría revelar la más impactante de las verdades y exponer la traición de la que ella misma sería víctima. La vida diaria de Valeria era una rutina agotadora, una danza constante entre su trabajo precario como secretaria legal, que apenas le permitía subsistir a ella y a su familia, y sus momentos robados de estudio y conexión con sus sueños de justicia. Había encontrado empleo como secretaria en el prestigioso bufete de don Ramiro, un trabajo que apenas le daba para pagar el alquiler de su modesto apartamento y cubrir sus necesidades básicas,
manteniendo así su discreción. Se levantaba antes del amanecer, la luz tenue filtrándose por su ventana, y dedicaba esas primeras horas al estudio de expedientes legales, a la redacción de alegatos y a la búsqueda de jurisprudencia que pudiera dar una pequeña esperanza a sus clientes más desfavorecidos. Luego el autobús la llevaba a la majestuosa torre de cristal y acero del bufete, donde pasaba horas interminables frente a una computadora, tecleando a la velocidad del rayo y organizando documentos para don Ramiro y Victoria, luchando contra un sistema que a menudo parecía inclinado a favorecer a los poderosos y a los deshonestos. El tintineo de las teclas, el murmullo de las conversaciones aburridas, el aroma a café gourmet y a papel viejo, todo era un telón de fondo para su propia invisibilidad. La monotonía de su trabajo era un peso inmenso sobre sus hombros, una losa que amenazaba con aplastarla. Pero su mente, mi querido amigo, nunca estaba quieta. Mientras tecleaba, observaba. Observaba los movimientos del bufete, los informes de casos, las noticias legales, buscando una debilidad en el sistema de don Ramiro, una oportunidad para la justicia, un hilo suelto. La injusticia que la marcó y que se convirtió en el punto de inflexión de su vida no fue solo el desprecio diario, sino la forma en que don Ramiro gestionaba el bufete y los casos, un lugar que ella creía que debía ser un templo de la justicia. Don Ramiro, con su visión superficial y su afán de lucro, estaba desmantelando los valores fundacionales del bufete, despidiendo personal valioso, priorizando las ganancias a corto plazo sobre la ética y el bienestar de los clientes. Había tomado un caso de gran impacto mediático, defendiendo a un magnate de la construcción, don Elías Soler, acusado de un fraude inmobiliario masivo que había dejado a cientos de familias sin hogar y sin ahorros. Valeria, como secretaria en el equipo, había revisado cada documento, cada testimonio, y sabía que la evidencia de la culpabilidad de Soler era abrumadora. Sin embargo, don Ramiro, con una sonrisa cínica, aseguró a Soler que todo estaba bajo control. El día del juicio, ante la sorpresa de todos, don Ramiro traicionó a su propio cliente, el señor Hernández, un humilde constructor que había sido un socio menor de Soler y que ahora era el principal acusado. Don Ramiro, que se suponía que también defendería a Hernández, cambió su estrategia en el último minuto, culpando a Hernández de todo el fraude y utilizando una versión manipulada del contrato de sociedad para incriminarlo. El juez, aparentemente, fue convencido. El señor Hernández, un hombre honesto, fue sentenciado a prisión. Valeria sintió cómo la indignación la invadía. El caso Hernández se convirtió en su pesadilla personal. Ella había revisado cada documento, cada testimonio, y sabía que la evidencia era sólida contra Soler, no contra Hernández. Pero la sentencia fue en contra de toda lógica. Su propia voz se negó a salir de su garganta. Las miradas de desprecio no tardaron en llegar. Sus propios colegas, ignorantes de su secreto, a menudo la subestimaban. Valeria, ¿no entiendes que en este mundo es o comes o te comen? Tu ética es de otra era, decía Victoria, la abogada senior, con un tono condescendiente. Tú solo obedece órdenes. Las grandes decisiones son para las mentes superiores. Hernández era un chivo expiatorio perfecto. Sentía como el juicio se cernía sobre ella, una losa invisible que la aplastaba, una vergüenza que no le pertenecía, sino que le era impuesta por la miopía de otros.
Sus mejillas se encendían de rabia, una furia silenciosa que apenas podía contener, un fuego frío que ardía en su pecho, avivado por la indignación. Su mandíbula se tensaba con tal fuerza que le dolían los músculos, y sus puños se apretaban con tanta vehemencia que sus nudillos se volvían blancos, mientras sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos, un pequeño acto de autolesión para canalizar la inmensa indignación, la impotencia que la asfixiaba, que la dejaba sin aliento. Un nudo se formaba en su garganta, un cúmulo de palabras que ardían por salir, por defender su integridad, su valía como profesional y como ser humano, por defender al señor Hernández y la verdad. Pero se contenía. La injusticia del caso Hernández se convirtió en una herida abierta en su alma, una cicatriz que no cicatrizaba, un recordatorio constante de la crueldad y la superficialidad del mundo legal. El contraste entre el lujo ostentoso del mundo de don Ramiro y la precariedad de su existencia se hizo aún más evidente. Don Ramiro vivía en una mansión extravagante, organizaba fiestas suntuosas y llenaba las revistas de sociedad con su derroche. Mientras tanto, Valeria regresaba a su modesto apartamento, sintiendo el peso de la humillación diaria, pero también la responsabilidad de un secreto que la hacía poderosa. Los comentarios despectivos se repetían a menudo, no solo por su trabajo, sino por su forma de vida. Valeria, ¿todavía andas en autobús? Una secretaria ejecutiva debería tener un chofer. Es malo para la imagen del bufete, decía Victoria, su auto de lujo brillando bajo el sol. ¿Y esa ropa? ¿No tienes nada mejor para ir a la oficina? Pareces una estudiante en prácticas. Cada humillación, cada comentario, cada mirada que la hacía sentir invisible, se incrustaba como una astilla en el corazón ya herido de Valeria. Sentía como el aire se volvía denso, como las palabras le arañaban el alma. La injusticia era tan constante que se había vuelto una capa más sobre su piel. Pero por debajo de ella, la dignidad de Valeria permanecía intacta, una brasa ardiente en su pecho. Sus ojos se empañaban a menudo, pero las lágrimas se quedaban contenidas, rehusándose a derramarse, a darles la satisfacción de verla quebrarse. El nudo en su garganta se volvía más apretado, impidiéndole tragar, la boca seca, pero su quijada se mantenía firme, su postura erguida. Algún día la soberbia de ella les pasará factura. La vida es un espejo, y siempre devuelve lo que se le da, multiplicado. La verdad siempre encuentra su camino, y esta vez mi verdad será su ruina. Y mi venganza no será con ira, sino con la justicia para el señor Hernández. La semilla del cambio, el hilo de Ariadna que Valeria siguió en el laberinto de la injusticia y la corrupción, llegó de la forma más inesperada, una tarde fría y solitaria en su oficina, mucho después de que todos se hubieran ido. Desanimada tras otra jornada de trabajo monótono y de revivir la humillación de Victoria y la traición de don Ramiro, Valeria regresó a su escritorio, sintiendo el peso de la derrota en cada paso, la resignación oprimiéndole el alma. Mientras revisaba un viejo archivo físico que don Ramiro había marcado para destruir por ser irrelevante, su mirada se posó en un documento oculto, un informe de auditoría antiguo con el nombre de Proyecto Legado. Era un informe detallado sobre la fundación del bufete y mencionaba un contrato original entre el fundador, don Elías, y su socio, un humilde constructor. El informe insinuaba que la copia oficial del contrato tenía pequeñas discrepancias
con la versión original, una discrepancia que había favorecido al fundador en la repartición de ganancias. Este informe, que había sido archivado por el fundador con una nota personal: para mi conciencia, la verdad siempre debe prevalecer, era la misma réplica de contrato que Valeria había encontrado y guardado años atrás. Una punzada de sospecha, de incredulidad, luego una chispa de esperanza. La posibilidad de que hubiera una conexión oculta, de que la traición a Hernández fuera parte de un patrón de corrupción que venía desde la fundación del bufete, era un golpe visceral. La mente de Valeria se aceleró, conectando puntos con una velocidad vertiginosa. ¿Es posible? ¿Don Ramiro está usando el mismo truco que usó su abuelo? ¿Y ese contrato que guardo es la prueba de su hipocresía? Si es así, no solo podría cambiar el destino del señor Hernández, sino que sería la prueba de que la justicia no siempre prevalece, a menos que alguien luche por ella. De que el verdadero valor no se mide en el dinero o el poder, sino en la ética y la perseverancia. Sus manos temblaban mientras examinaba los datos, intentando descifrar el potencial oculto. La indignación por la humillación diaria y la traición a Hernández se mezcló con una determinación creciente, una chispa que ardía con una intensidad renovada. La idea de que su propio ingenio, su talento oculto para el análisis y la investigación, pudiera ser su arma más poderosa, era una revelación personal. Su corazón latía con una nueva furia, no de rabia destructiva, sino de propósito, retumbando en sus sienes con el ritmo de un tambor tribal. Un sabor amargo, pero ahora mezclado con la dulzura de una esperanza salvaje, le llenó la boca. Era la bilis de la injusticia transformada en el néctar de la oportunidad, de la venganza justa. La voz de su padre resonó en su mente. Valeria, la verdad es un fuego. Una vez que la enciendes, no hay forma de apagarla, y la paciencia es el arma de los grandes estrategas. La chispa se convirtió en una llama voraz, una determinación férrea que la consumía por dentro. Tenía que descubrir la verdad, no solo por ella y por el señor Hernández, sino por el verdadero legado de la justicia, por todos los inocentes que habían sido condenados por la avaricia y el engaño de don Ramiro. Voy a construir un imperio, no de oro, sino de verdad y de ética. Un imperio que hará temblar a don Ramiro y a los suyos. Y mi venganza no será con ira, sino con la ley en mi mano y la verdad en mis labios, en la sala del tribunal, frente a todos, donde revelaré mi verdadero lugar. El proceso de transformación de Valeria no fue solo personal, sino una meticulosa y obsesiva operación estratégica, marcada por el insomnio y una concentración férrea que rayaba en la genialidad. Cada noche, después de su agotadora jornada como secretaria legal, regresaba a su pequeño apartamento y se sumergía en el mundo de los archivos legales, los registros de propiedad y los viejos documentos del bufete, como una arqueóloga desenterrando los huesos de una civilización perdida y un secreto olvidado. Reexaminó cada informe técnico, cada balance financiero, cada línea de los alegatos que don Ramiro había presentado, buscando la disonancia. El polvo de viejos informes se adhería a su ropa. El zumbido constante de su vieja computadora portátil era la banda sonora de sus noches de insomnio, y el aroma a café nocturno, amargo y fuerte, era su único compañero. Su primera línea de investigación fue la de la inocencia del señor Hernández. Al revisar los expedientes,
descubrió que don Ramiro había manipulado las fechas de los contratos y había omitido pruebas clave que demostraban la participación activa de don Elías Soler en el fraude. El contrato original que ella guardaba era la prueba irrefutable. En él no solo se veía la fecha real de la firma del señor Hernández, sino una cláusula que lo eximía de responsabilidad en caso de fraude, si no se le notificaba de cambios en el proyecto. Esta cláusula había sido borrada en la copia que don Ramiro había presentado. Además, encontró un mensaje oculto en el testamento del fundador del bufete, un pequeño código que la dirigía a un diario personal donde el fundador expresaba su arrepentimiento por haber despojado a su socio original y donde pedía que, si alguna vez se encontraba la verdadera copia del contrato, se hiciera justicia. Demasiado limpio. Demasiado discreto. Esto apesta a fraude desde la raíz. Pensaba Valeria, mientras sus ojos analizaban cada cifra, cada palabra. Su mente, con su memoria fotográfica, comparaba firmas, fechas, direcciones, buscando la disonancia, el hilo suelto, el eslabón perdido en la cadena de la verdad. Los obstáculos eran constantes y desalentadores. La falta de acceso a archivos privados de don Ramiro y de Soler era el mayor. Necesitaba infiltrarse aún más en su gestión. Se topó con cortafuegos digitales, con empleados leales a don Ramiro que la miraban con recelo, con la imposibilidad de acceder a ciertos despachos protegidos, con sistemas de seguridad avanzados. Hubo noches en las que la frustración la abrumaba por completo. Sentía el peso de la tarea, la inmensidad de lo que buscaba contra sus limitados recursos, su propio agotamiento. Su cuerpo le dolía por las horas de trabajo y las noches sin dormir. Su mente estaba agotada por la investigación y la tensión constante. Una vez, en la oficina, Victoria la miró con desprecio. «Valeria, ¿sigues con tus tonterías de justicia? Ocúpate de mis papeles. Es para lo único que sirves. Hernández es culpable. Supéralo». Su tono era una advertencia velada. Su monólogo interno era un flujo constante de pensamientos y emociones, una conversación consigo misma que la mantenía en pie. No puedo rendirme, no después de lo que le hicieron al señor Hernández y mi propio padre. Él me enseñó que la ley es sagrada. Don Ramiro la ha pisoteado por dinero. Ese contrato, el diario del fundador. La verdad está ahí. Esto es más grande que yo. Es por mi dignidad, por el sistema de justicia, por todos los que han sido despreciados por su origen y por su inocencia. La desesperación a veces la invadía como una marea oscura, y sentía un nudo doloroso en el estómago, una punzada que se extendía por todo su cuerpo, un sabor amargo y metálico en la boca, la bilis de la impotencia. Su respiración se volvía superficial, casi jadeante, y sentía el peso aplastante de la soledad, la inmensidad de la tarea que tenía por delante. Sus hombros se encorvaban ligeramente bajo el peso de su misión. Pero entonces, la imagen de su padre, un hombre honesto y justo, le daba una nueva oleada de fuerza. Él me enseñó a luchar por la verdad. Yo también lo haré, y mi venganza será mi éxito, mi justicia para el señor Hernández. La rabia la impulsaba, no una furia descontrolada que la llevara a la imprudencia, sino una furia fría y calculadora, alimentada por la sed inagotable de justicia y la necesidad de reivindicar su valía y el honor de todos los que habían sido pisoteados. Sabía, con una certeza inquebrantable,
que tenía la verdad de su lado. El entrenamiento de Valeria no fue físico, sino mental, legal y estratégico. Pasó meses sumergida en cursos online de derecho penal, de investigación forense de documentos, de litigio y de auditoría legal. Practicó escenarios de juicio, análisis de pruebas y debatió consigo misma en voz alta en su pequeño cuarto. Hubo momentos de frustración, de leyes que parecían inquebrantables, de vacíos legales que la hacían sentir estúpida. «Soy una secretaria, no una fiscal», se decía, la voz de su inseguridad susurrándole al oído. Pero su persistencia era inquebrantable. Cada frustración era un nuevo desafío que superar. Cada avance, por pequeño que fuera, una inyección de confianza que la impulsaba hacia adelante. Los pocos ahorros que juntaba los invertía en libros, en acceso a bases de datos legales, en clases online. El polvo de los viejos libros de leyes se mezclaba con el aroma del café nocturno en su pequeño apartamento, mientras el zumbido de su computadora se hacía constante. La recolección de pruebas no era sólo de documentos, sino de conocimiento, de expertise, de una comprensión profunda de los mecanismos del sistema judicial y de la corrupción sistémica. Se convirtió en una experta silenciosa, una estratega solitaria, una guerrera de la verdad. Su primera alianza crucial se forjó con el doctor Samuel Ruiz, un profesor de Derecho Constitucional retirado, reconocido por su ética inquebrantable y su cruzada contra la corrupción en el sistema judicial. Valeria lo localizó a través de artículos antiguos y le pidió una reunión secreta. Samuel, un hombre de unos 70 años, con una barba canosa y una mirada que reflejaba una sabiduría profunda y una rectitud inmensa, al principio se mostró escéptico. «Joven, ¿qué puede saber usted de esto? Los bufetes como el de don Ramiro son intocables. Y el caso Hernández está cerrado». Valeria, con calma y precisión, le explicó su análisis del contrato original, el diario del fundador y la manipulación de don Ramiro. Samuel la escuchó con creciente asombro. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Increíble. Usted tiene una visión que hemos ignorado, Valeria. Esta es una injusticia monumental y una que tiene que ser expuesta». La confianza se forjó en esa pequeña cafetería, entre tazas de té. Samuel vio en Valeria no solo una secretaria, sino un genio en bruto, una mente que trascendía su origen humilde y su posición. Decidió ayudarla, no por dinero ni fama, sino por la pura pasión por la justicia y la oportunidad de limpiar el nombre del sistema judicial. Este es un caso que definirá legados, Valeria. Un caso que marcará un antes y un después. Y yo quiero ser parte de él. Su voz era firme, infundiendo a Valeria una esperanza que no creía posible. La conversación con Samuel fue extensa, revelando capas de conocimiento legal, estrategias de litigio y la importancia de la paciencia en el sistema judicial, siempre con la ética como brújula. La segunda alianza crucial fue con la señora Clara, la antigua secretaria personal del fundador del bufete de don Ramiro, una mujer de unos 70 años, con manos temblorosas pero con una memoria prodigiosa y un corazón noble. Clara había presenciado en silencio el ascenso de don Ramiro, la marginación de los valores originales del bufete y la forma en que la ética se había corrompido. Ella había sido testigo de la crueldad de don Ramiro y Victoria hacia Valeria y sentía una profunda indignación. Un día, Valeria la encontró en un parque
donde Clara pasaba sus días tejiendo. Valeria, con cautela, le habló del contrato original y del diario del fundador. Rosa, al principio, se asustó. «No te metas con esa gente, Valeria. Son peligrosos». Yo intenté decir algo una vez, y me despidieron. Pero al ver la determinación en los ojos de Valeria, y al recordar la bondad del fundador y la honestidad del señor Hernández, su lealtad a la verdad la impulsó a actuar. Don Elías, el fundador, siempre creyó en la justicia, y en el señor Hernández. Él guardaba cosas, secretos. Clara le reveló la ubicación de una caja fuerte oculta en el antiguo despacho del fundador, donde se guardaban copias de todos los contratos y un diario personal, donde el fundador había anotado sus verdaderos deseos para el bufete, su preocupación por la avaricia del padre de don Ramiro, y la verdad sobre el contrato original. La lealtad de Clara no era por dinero, sino por la memoria del fundador y por la justicia para el señor Hernández y Valeria. El diálogo con ella fue extenso. Sus recuerdos, sus observaciones sutiles, su sabiduría callejera, fueron un tesoro de información que, aunque indirecta, validaba cada una de las sospechas de Valeria. Su complicidad, su discreción y su apoyo silencioso fueron el tercer pilar fundamental en la construcción del caso legal contra don Ramiro. La tensión en la vida de don Ramiro y Victoria, aunque invisible para la mayoría de sus círculos sociales, comenzó a crecer, una grieta sutil en la pulcra fachada de su vida perfecta, una amenaza que se cernía sobre ellos como una sombra. Las extrañas preguntas que recibían de algunos colegas sobre viejos casos olvidados, los rumores de una nueva investigación sobre la ética del bufete y los documentos que el abogado del señor Hernández, Samuel, solicitaba a la firma, todo comenzaba a inquietarlos. Don Ramiro, con su obsesión por el control y la apariencia, sentía la presión inmensa de mantener el ritmo, de asegurar su posición en la élite legal, mientras su fortuna, que creía inagotable y de origen impoluto, empezaba a mostrar vulnerabilidades, pequeños hilos que se deshilachaban. Su arrogancia se desmoronaba lentamente ante la incertidumbre, dando paso a una paranoia creciente. Una vez, en un evento social, don Ramiro escuchó un susurro. Dicen que el caso Hernández no estuvo limpio y que don Ramiro manipuló pruebas. ¿Te imaginas si se demuestra? Don Ramiro palideció, su mente trabajando a 1000 por hora, intentando conectar los puntos. El sudor frío perlaba su frente. La primera confrontación, aunque indirecta, ocurrió en una exclusiva cena de beneficencia a la que don Ramiro y Victoria asistieron. Valeria, ahora con una elegancia discreta y una confianza tranquila que irradiaba desde su interior, también estaba presente, pero no como secretaria, sino como invitada del doctor Samuel Ruiz, a quien presentaba como su colega investigadora en justicia legal. Don Ramiro, al ver a Valeria allí, elegantemente vestida, conversando con un renombrado profesor de Derecho, la miró con desdén y una sonrisa de superioridad que se congeló en su rostro. «Vaya, Valeria, ¿has subido de nivel? ¿Ahora te dedicas a la alta sociedad? Espero que no estés aquí para buscar sobras o para limpiar los platos». Su tono era altivo, su mirada de burla, un intento de regresarla a su lugar. Valeria lo miró con calma, sus ojos fijos en los suyos, sin parpadear. «Don Ramiro, estoy aquí para celebrar la verdad. Y para asegurarme de que los legados sean honrados,
incluso los que se intentan enterrar, incluso los que afectan a la vida de las personas inocentes. El doctor Samuel Ruiz, por su parte, se acercó a don Ramiro y con una voz casual y un gesto despreocupado, le comentó sobre las fascinantes historias de los orígenes de los grandes bufetes. A veces, las más interesantes son las que están enterradas bajo años de silencio, ¿no cree? Como el caso de ciertos contratos olvidados, de ciertos juicios que se desestimaron prematuramente. La mención de los contratos olvidados y los juicios desestimados golpeó a don Ramiro como una descarga eléctrica. Su rostro, al principio impasible, mostró una tensión casi imperceptible en la mandíbula. Se miró con Victoria, con una mirada de preocupación y un miedo incipiente. La arrogancia de don Ramiro se desvaneció por un instante, y una chispa de paranoia brilló en sus ojos. Él asintió, su rostro impasible, pero Valeria, que lo observaba de cerca, sintió la punzada de la justicia cercana. Su monólogo interno fue de una tristeza profunda, mezclada con una satisfacción fría. Aún no lo entienden. Creen que el dinero lo compra todo, que el lujo es sinónimo de superioridad. Pero la verdadera justicia no está a la venta. ¿Están tan ciegos? ¿No ven la tormenta que se cierne sobre ellos, la que se construyó con sus propias mentiras? Sintió el peso de la desesperación en el aire que los rodeaba, la ignorancia ciega que los envolvía, una burbuja de arrogancia que se negaba a romperse. La segunda confrontación fue más directa y mucho más dolorosa para don Ramiro. Un periódico nacional, influenciado por la información filtrada por Samuel y Clara, publicó un extenso reportaje sobre el misterio del bufete Solís, un legado fundado en fraude, con referencias veladas a la posibilidad de que el contrato original del bufete hubiera sido manipulado, y a la intriga que rodeaba la gestión actual de don Ramiro y Victoria. Nada directo contra don Ramiro aún, pero las implicaciones eran claras, y la élite legal comenzó a murmurar, a tejer teorías, a distanciarse. Don Ramiro, en una reunión de socios, sintió cómo las miradas se posaban en él con una nueva intensidad, una mezcla de curiosidad y desconfianza. Ramiro, ¿verdad? Interesante historia la de su bufete. Tantos años, tantos secretos. ¿Quién diría qué se esconde bajo el brillo de su reputación? La paranoia de don Ramiro crecía exponencialmente, devorándolo por dentro. Empezó a sospechar de sus propios empleados, de sus socios más leales, de los miembros de su propia familia. Sus gestos se volvieron más bruscos, su voz más áspera y cortante, sus movimientos más erráticos y nerviosos. Se notaba un tic nervioso incontrolable en su ojo derecho, que se acentuaba con cada nueva preocupación, y a menudo sus manos se apretaban en puños cerrados bajo la mesa, sus nudillos blancos por la tensión. La tensión alcanzó niveles palpables, un aire cargado de electricidad. Un día, el señor Hernández, el cliente de Valeria que había sido injustamente condenado, sufrió un ataque de ansiedad en prisión. Los rumores de la verdad oculta sobre su caso lo atormentaban. Don Ramiro recibió una llamada anónima con información explícita sobre las pruebas que Valeria tenía en su poder. El contrato original, el diario del fundador y los testimonios de Clara y Samuel. La llamada lo dejó en shock. Él, que había vivido en la impunidad, se encontró en una encrucijada moral y legal. En su despacho, con el rostro pálido, sus ojos llenos de una confusión y un terror crecientes,
Se acercó a Victoria. «Victoria, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué sabes tú de todo esto? La empresa, los rumores. ¿Es verdad que Valeria tiene un contrato original?» Su voz era un susurro quebrado. Victoria lo miró, sus ojos llenos de furia, pero también de miedo. «Padre, son mentiras. Esa secretaria y esos viejos están conspirando contra nosotros». Su monólogo interno era de una frialdad estratégica. Está asustado. Lo sabía. Su fachada está resquebrajándose. La verdad es un virus, y ahora se está extendiendo por dentro. El contrato, el diario. ¡Qué ironía! La espera era tensa, una cuerda estirada hasta el límite, la anticipación, palpable, una electricidad en el aire que presagiaba el desenlace. El momento de la verdad se acercaba, y Valeria, la secretaria humillada, estaba lista, más que lista, para enfrentar al gigante y revelarle la verdad que lo haría temblar hasta los cimientos de su alma y su linaje. El clímax explotó en la gran sala de juntas del bufete de don Ramiro, un espacio imponente de cristal y acero, donde se celebraba una reunión extraordinaria de los socios principales, convocada de urgencia por el doctor Samuel Ruiz. La atmósfera inicial era de tensión palpable, el susurro de las conversaciones tensas y el aroma a café fuerte llenando el aire. Don Ramiro, con un traje de alta costura impecable y una sonrisa forzada, intentaba proyectar una imagen de control y confianza. Victoria, su mano derecha, a su lado. El señor Hernández, el cliente traicionado, estaba presente, escoltado por guardias, su rostro demacrado por la prisión, pero con una mirada de profunda esperanza. Valeria se movía entre los socios, no como secretaria, sino como invitada del doctor. Samuel Ruiz y Clara, la antigua secretaria del fundador, quienes la habían presentado como una joven abogada con pruebas irrefutables. Llevaba un traje sencillo, pero elegante, que realzaba su porte digno, y sus ojos brillaban con una determinación fría como el acero. Cuando don Ramiro se disponía a dar su informe sobre la inocencia de su bufete, con un proyector mostrando cifras manipuladas detrás de él, Valeria se acercó sigilosamente al estrado. Llevaba en sus manos no una libreta, sino el contrato original del fundador y un disco duro. Don Ramiro, al verla tan cerca de su pedestal, la miró con desprecio. «Valeria, ¿qué haces aquí? ¿Te has equivocado de sala? Vuelve a tu puesto. No hay nada que una secretaria tenga que decir en una reunión de socios». Su voz, un susurro lleno de arrogancia, era para él un intento de humillación íntima. Pero Valeria no se inmutó. Su mirada permaneció fija en los ojos de don Ramiro, una calma inquebrantable que heló la sangre del magnate. Con un movimiento sereno y deliberado, Valeria depositó el contrato original y el disco duro sobre el atril. «Disculpe, don Ramiro», dijo Valeria, su voz tranquila pero resonante, lo suficientemente alta para ser escuchada por todos los presentes. «Creo que este documento será mucho más apropiado para la verdadera historia de este bufete y la verdadera justicia». La imagen proyectada, el informe manipulado de don Ramiro, se desvaneció, y en su lugar apareció una serie de gráficos detallados sobre la manipulación de pruebas en el caso Hernández, el desvío de fondos a cuentas offshore y las cifras reales de la grave crisis ética en la que estaba sumiendo al bufete. Y luego, una imagen de alto impacto. La copia original del contrato de sociedad, con la cláusula que eximía al señor Hernández de responsabilidad
y las firmas del fundador y su socio, el abuelo de Hernández, una prueba que reescribía la historia. El contraste entre la riqueza ostentosa de don Ramiro y la evidencia del fraude era demoledor. Las reacciones fueron explosivas, viscerales, un estallido de emociones que recorrió la sala como una onda sísmica. Don Ramiro, que hasta ese momento había exhibido una seguridad pétrea, una fachada inquebrantable de control, sintió como el color abandonaba por completo su rostro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, desorbitados por el horror, la incredulidad y un pánico absoluto. Su quijada cayó, dejando su boca entreabierta en un gesto de asombro y terror paralizante. Un sudor frío, copioso y pegajoso perló su frente, y sus manos temblaron incontrolablemente, sus dedos incapaces de sujetar la pluma que tenía en la mano, la cual se deslizó de sus manos con un tintineo sordo al chocar contra la mesa de caoba. Intentó hablar, intentó negar, pero solo salieron balbuceos incoherentes, su voz estrangulada por el pánico que lo asfixiaba. Sus ojos, antes llenos de prepotencia y arrogancia, ahora reflejaban un miedo primario, un terror ancestral, el conocimiento devastador de que su mundo, su imperio de mentiras, se desmoronaba en ese mismo instante. Se volvió hacia Victoria, buscando un apoyo, una negación, pero la mirada de ella era de puro asco y decepción. Las venas de su cuello se hincharon, pulsando visiblemente. Su respiración se volvió errática, casi jadeante, un sonido gutural que apenas lograba escapar de su garganta. El tic nervioso en su ojo, que antes era ocasional, se desató incontrolablemente, un temblor constante que revelaba su derrumbe completo. Victoria, la abogada senior, una mujer superficial y egoísta, al ver la evidencia, se quedó petrificada en su asiento. Sus ojos se abrieron en un asombro gélido, dilatados por la incredulidad y la traición, y sus labios se tensaron hasta formar una línea blanca, casi incolora. La palidez se extendió por su rostro, cubriendo su piel con un tono enfermizo, y su mano, que antes reposaba elegantemente sobre su portafolio, se deslizó para cubrir su boca, en un intento desesperado de ahogar un jadeo de horror y repulsión. El brillo de su reloj de oro parecía ahora un cruel contraste, una burla sarcástica con el derrumbe inminente de su impecable fachada. Sintió una punzada aguda en el estómago, un retortijón de náusea, un presentimiento escalofriante de la catástrofe que se cernía sobre ellos, sobre su vida perfecta. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y vergüenza que corrieron por sus mejillas. Los socios del bufete y los inversionistas, la crema innata de la industria legal, que minutos antes murmuraban con frivolidad y risas superficiales, ahora estaban en un estado de shock colectivo. Un silencio sepulcral, espeso y pesado, se apoderó de la sala. Un silencio tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo, donde solo se escuchaba el latido de los corazones acelerados y la respiración contenida. Luego, el silencio se rompió por un coro de exclamaciones ahogadas, jadeos de asombro y murmullos incrédulos de horror y traición que se extendieron como un incendio. Sus ojos se abrían de par en par, sus bocas se abrían en asombro, mientras sus expresiones faciales pasaban de la sorpresa inicial a la indignación contenida, y de ahí al asco más profundo por la revelación. Algunos se levantaban de sus asientos, incapaces de permanecer sentados, otros se encogían sobre sí mismos,
como si el propio aire se hubiera vuelto tóxico con la verdad, una verdad que los había golpeado con la fuerza de un rayo. Valeria, con una calma asombrosa que parecía trascender la tensión de la sala, continuó con su revelación. Proyectó la siguiente imagen: el diario personal del fundador, con la entrada que expresaba su arrepentimiento por el fraude original. Y finalmente, un último extracto: una carta del fundador a su socio, el abuelo de Hernández, admitiendo la traición y pidiendo perdón. «Don Ramiro», dijo Valeria, su voz firme y autoritaria, resonando en cada rincón del salón. «Usted no solo traicionó al señor Hernández, usted ha traicionado el legado de este bufete, los valores de su fundador y la confianza de todos los que creímos en la justicia. Usted es el heredero de un fraude que ha continuado con sus propias manos. Y hoy, el humillado, el traidor, es usted». Su última frase, pronunciada con una frialdad y una carga emocional devastadoras, selló el destino de don Ramiro y Victoria. El cambio de poder fue instantáneo, una inversión abrupta de la dinámica en la sala. Don Ramiro, el magnate poderoso, el hombre que había humillado a incontables personas, estaba ahora temblando incontrolablemente, su rostro cubierto de sudor frío, sus ojos fijos en la pantalla con una expresión de horror absoluto, su voz incapaz de pronunciar una sola palabra coherente. Victoria, la abogada senior, se desplomó en su silla, su rostro pálido y contorsionado, sus ojos llenos de un terror mudo. Valeria, la secretaria sin cerebro, la invisible, se erigía con la autoridad inquebrantable de la verdad, su voz tranquila y firme, sus palabras, sentencias que se clavaban como puñales en el alma de don Ramiro y de toda la industria legal corrompida. En ese momento, el doctor Samuel Ruiz, el profesor de ética legal, se acercó al estrado. «Señor presidente de la Junta», dijo con voz clara y potente, dirigiéndose a un director que estaba en shock. «Dadas las pruebas presentadas por la señorita Valeria Castro, solicitamos la destitución inmediata de don Ramiro como director del bufete y que se inicien investigaciones por fraude, malversación de fondos y cohecho contra él y contra la abogada Victoria. Y solicitamos la inmediata liberación del señor Hernández, cuya inocencia ha sido probada. Tenemos pruebas irrefutables de su gestión fraudulenta, y ahora todo el mundo las conoce. La justicia, por fin, prevalecerá». El caos estalló en la sala. Los flashes de los fotógrafos, que habían sido alertados discretamente por Clara, la antigua secretaria, se dispararon sin cesar, iluminando la escena, capturando la humillación pública de don Ramiro y Victoria, sus rostros contorsionados por el shock y la furia impotente. Don Ramiro se desplomó en su silla, Victoria a su lado intentando consolarlo, pero ella misma estaba en estado de shock, su mundo derrumbándose. El señor Hernández, desde su lugar, asintió con una lágrima silenciosa. La sala de juntas se había convertido en un campo de batalla, y la verdad, como un relámpago, había golpeado con una fuerza devastadora. La fortuna de don Ramiro, edificada sobre mentiras y engaños, comenzó a desmoronarse en ese instante, en medio de los escombros de su propia arrogancia y el peso de un secreto vergonzoso revelado. La caída de los antagonistas había comenzado, y esta vez no habría escapatoria. La caída de don Ramiro y Victoria fue brutal, rápida y sin piedad.
Un espectáculo mediático que se transmitió por todos los canales y periódicos. Un relato de justicia que resonó en cada rincón del país. Los titulares bramaban con el escándalo, sus letras grandes y negras gritando la verdad al mundo. El abogado traidor, desenmascarado por su propia secretaria. El bufete Solís, fundado sobre fraude, al borde del abismo. La investigación se amplió de manera exponencial, revelando una intrincada red de fraudes, evasiones fiscales, malversaciones y manipulaciones de documentos que se extendía mucho más allá del caso Hernández. Don Ramiro fue arrestado por múltiples cargos de fraude, conspiración, malversación de fondos y cohecho. Su fortuna personal se desvaneció. Sus propiedades fueron embargadas y sus cuentas bancarias congeladas por completo. Las escenas de su degradación llenaban los noticieros. Un descenso vertiginoso desde la cima de la opulencia hasta el abismo de la humillación más profunda. De su mansión suntuosa, un símbolo de su poder y su orgullo, pasaron a celdas frías y compartidas, sus paredes desnudas y sucias, el hedor a encierro impregnando cada rincón. De los trajes hechos a medida, confeccionados con las telas más finas y de los diseñadores más exclusivos, al uniforme penitenciario áspero y genérico, un trapo que apenas los cubría. De los banquetes exquisitos y las cenas de gala, a la comida insípida y repetitiva de la cárcel, servida en bandejas de metal, un sabor a derrota constante. Los amigos y socios que antes los adulaban, que competían por su atención y su influencia, ahora los repudiaban con vehemencia, sus voces alzándose en un coro de condena, buscando distanciarse de su toxicidad y de la mancha indeleble que sus nombres representaban. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de traición, de avaricia desenfrenada y de la más vil corrupción, un eco constante de su ignominia. Victoria, al verse sin fortuna y sin futuro, también fue arrestada y enfrentó sus propios cargos, abandonada por su esposo y sus amigos. Mientras tanto, el triunfo de Valeria fue una luz que se expandió por toda la sociedad, una luz que iluminó los rincones más oscuros de la injusticia y la desesperación. De una joven secretaria, despreciada y sin contactos, se convirtió en una figura de inspiración para millones, en un símbolo viviente de la justicia, la integridad y la perseverancia inquebrantable. Su nombre, antes pronunciado con lástima o desinterés, ahora resonaba en los titulares con un respeto reverencial, un testimonio de su valentía y su visión. No solo recuperó el honor del señor Hernández y el legado del fundador del bufete, sino que lo honró y lo expandió, transformándolo en una fuerza para el bien y para la creación de oportunidades. Valeria, con la inestimable ayuda y el brillante asesoramiento del doctor Samuel Ruiz, quien se convirtió en su principal consejero legal y socio en su nueva visión, y de la señora Clara, quien ahora era su asistente personal de confianza, relanzó el bufete con un nuevo nombre: Bufete Justicia Legada, en honor al fundador y a los valores que él había defendido. Valeria asumió la dirección del bufete, infundiendo en él los valores éticos y humanitarios que don Ramiro había ignorado. El señor Hernández, una vez liberado y vindicado, se convirtió en su primer gran cliente y un ferviente defensor de su trabajo. Fundó la Fundación Veritas, una corporación dedicada a la investigación de fraudes legales y a la provisión de asistencia legal gratuita en comunidades desfavorecidas.
asegurándose de que la justicia fuera accesible para todos, sin distinción de riqueza o estatus. Su objetivo no era solo generar ganancias, sino transformar vidas, crear un legado duradero de integridad, de justicia social y de oportunidades para aquellos que, como ella, habían sido subestimados por su origen o por la falta de recursos. La inmensa riqueza del bufete, ahora bajo su custodia y su ética inquebrantable, se convirtió en una fuerza imparable para el bien. Los millones, lejos de estancarse, se multiplicaron exponencialmente, y Valeria se convirtió en una líder global en el sector legal ético y una filántropa reconocida a nivel mundial, un ejemplo viviente de cómo el poder, cuando se usa con integridad, puede cambiar el mundo y sanar las heridas más profundas. Su nueva oficina, ubicada en el último piso del rascacielos vanguardista que ahora albergaba la sede del renovado Bufete Justicia Legada, era un espacio luminoso, de diseño minimalista y elegante, con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad que una vez la había ignorado y humillado. Pero a pesar del lujo y el éxito, Valeria seguía siendo la misma, humilde y con los pies en la tierra. Su antiguo apartamento en el barrio obrero, aunque ya no vivía allí, se transformó en un centro de ayuda legal comunitaria financiado por su fundación, un recordatorio de sus raíces. Su casa actual, una elegante pero cálida residencia donde vivía con su familia, estaba llena de libros, de obras de arte de jóvenes talentos y de los pocos objetos personales que había rescatado de su pasado, un recordatorio constante de su camino recorrido y de las lecciones aprendidas. La paz interior se reflejaba en su mirada, una calma que solo la justicia y el propósito pueden otorgar, una serenidad que irradiaba desde lo más profundo de su ser. El impacto en su familia fue inmenso y profundamente sanador. Sus padres, que habían vivido décadas de dolor silencioso y sacrificio, finalmente encontraron la paz y la alegría. Sus ojos, antes tristes y apagados, brillaban con un nuevo propósito, con la luz de una vida recuperada. Valeria se aseguró de que tuvieran todos los cuidados y el amor que necesitaban, no como una obligación, sino como un acto de amor y de gratitud. Y ellos, con su sabiduría y su inquebrantable espíritu, se convirtieron en sus consejeros silenciosos, su ancla en el mar a veces turbulento del éxito, sus mayores confidentes. Su hermano menor, inspirado por ella, decidió estudiar Derecho y unirse a su bufete. Juntos, Valeria y su equipo redefinieron lo que significaba ser un líder en el mundo legal. Los reencuentros con aquellos que la subestimaron fueron sutiles, pero profundamente significativos. Pequeños ecos de su vindicación que resonaron en cada interacción. Un día, mientras Valeria asistía a una importante conferencia legal en un hotel de lujo, se encontró con Victoria, la abogada senior, que solía humillarla por su pobreza. Victoria, ahora visiblemente envejecida, con la mirada cansada y los hombros encorvados por el peso de la vida y de la caída de don Ramiro, la reconoció al instante. Su rostro se descompuso, sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso de vergüenza, y sus ojos se esquivaron, incapaces de sostener la mirada de Valeria. «Valeria, yo lo siento tanto», balbuceó, su voz apenas un susurro ahogado por la culpa. «Siempre te subestimé, siempre pensé que no eras nadie. Pero fuiste la más brillante de todas, y yo, tan ciega, gracias por
por mostrarme la verdad. Valeria sonrió, una sonrisa genuina y llena de compasión, sin un rastro de rencor. El pasado está atrás. Lo importante es lo que hacemos hoy, lo que aprendemos de nuestros errores. Todos tenemos un propósito. Solo necesitamos encontrarlo y a veces la adversidad nos ayuda a verlo. No había reproche en sus palabras, solo una madurez y una comprensión que solo el sufrimiento y el triunfo pueden forjar. La disculpa de Victoria, aunque tardía, era un pequeño pero poderoso eco de su vindicación, una grieta en la armadura del clasismo. Otro día, un antiguo juez que la había ignorado en el tribunal se inclinó respetuosamente al ver a Valeria entrar en el lujoso edificio del bufete Justicia Legada. Doctora Castro, mis respetos. Usted es un ejemplo. Siempre lo supe, aunque no me atrevía a decirlo. Pequeños gestos, pero grandes significados, que resonaban con la fuerza inquebrantable de la justicia y la verdad. La vida de Valeria, mi querido amigo, se convirtió en un faro inquebrantable de que la verdad, la integridad y la perseverancia son las armaduras más poderosas frente a la crueldad, la mentira y la avaricia sin límites. Nos enseña que el verdadero valor de una persona no reside en el brillo de su apellido o la opulencia de su riqueza, sino en la pureza de su espíritu, en la fuerza de su carácter y en la firmeza de su determinación inquebrantable frente a la adversidad. La historia de la secretaria humillada y el abogado traidor es un recordatorio contundente de que las apariencias engañan de manera cruel y que la verdadera belleza y el verdadero poder residen en la honestidad del alma, en la inteligencia innata y en la autenticidad, no en la perfección de una fachada construida sobre engaños y desprecios. Valeria, la mujer sin contactos y sin estatus, la secretaria sin cerebro subestimada, no solo se alzó para reclamar su verdadero lugar en el mundo legal, sino que se convirtió en una voz para la justicia social, en una filántropa generosa y visionaria, en una prueba viviente de que el valor de una persona no se mide en su estatus social o en su fortuna, sino en su capacidad para luchar por la verdad, incluso cuando el camino es oscuro y peligroso, y el enemigo, aparentemente invencible. Su legado, más allá del exitoso y ético bufete Justicia Legada, fue el de una mujer que, con su mente aguda y su corazón noble, desentrañó la oscuridad más profunda y encendió una luz de esperanza para todos los que creían que la justicia era solo una ilusión inalcanzable. Y esa, mi querido amigo, es una historia que vale la pena escuchar una y otra vez, una y mil veces, para que nunca olvidemos que la verdad siempre prevalece, que la justicia siempre encuentra su camino y que el verdadero triunfo se construye con la dignidad del espíritu.